van a rendir la semana que viene, el segundo parcial, y es casi seguro que viernes o sábado va a ser el recuperatorio para que podamos entregar las notas y se puedan inscribir para rendir. Profe, una consulta. Sí. ¿Cuáles serían los temas del segundo parcial? Y hoy estaríamos viendo la segunda unidad de las tres que tienen que entrar en el segundo parcial. Estoy viendo cómo hacemos, si les grabamos la unidad 6 para que ustedes la puedan ver. La idea es, hoy van a ver una parte resumida de la unidad número 5 para que les sea más fácil la lectura y poder llegar con los temas para rendir. Estoy decidiendo qué voy a hacer con la unidad 6. O sea, la vamos a dar, pero no sé si es que va a entrar dentro del parcial. Lo que sí seguro es la unidad 4 que ya está dada y que la tendrían que tener estudiada, porque prácticamente el parcial va a girar sobre la unidad 4 que es estructura organizacional. La actividad práctica va a estar muy centrada en la unidad 4. Eh, Así que vamos a ver. Esperen un segundito. Acá hay una persona que quiere entrar. Vamos a ver si entra en la unidad número 6. Eh, Como saben, ustedes cada parcial tiene 3 unidades para desarrollar. Así que es posible que se tomen las 2 unidades hasta hoy y que la unidad número 6 sea para rendir el recuperatorio. Por eso, ya vamos a ver. Yo les voy a avisar todo mañana, tengo que ponerme de acuerdo con la profe Pauli, que sigue enferma, así que ya vamos a ver cómo cerramos todo el tema de unidades. Y la semana que viene ya tendría que estar presentado también todo lo que es la actividad de trabajo de campo. Bueno, creo que estamos ya. Creo que no va a entrar nadie más. Esta unidad es bastante sencilla, la verdad que es muy fácil, ¿no? Voy a apagar la cámara así, no se me está abriendo a mí acá y pueden ver bien ustedes. ¿Se puede ver? No, profe. No, ¿No? profe, a mí tampoco me aparece. Bueno, ahí vamos a... Ahí. Ahí sí, profe. Sí. Bueno, listo, perfecto entonces. Vamos a hablar de unidad número 5, fundamentos de la dirección de las organizaciones. Y si tenemos en cuenta el proceso administrativo, lo que nosotros estamos viendo acá es la tercera etapa de ese proceso y vamos cerrando ya, ¿sí?, ese proceso administrativo. Entonces, la etapa de la dirección, en nuestros cuestionamientos o en nuestras preguntas era ver que las personas que forman parte de la organización lleguen a cumplir los objetivos. Esto tiene que ver con la dirección. Diferente es si quien tiene a cargo los equipos de trabajo, los grupos de trabajo dentro de una organización, influencian sobre ellos para el logro de los objetivos, en donde ahí ya estamos hablando de una función y un posicionamiento de liderazgo de quien tiene la responsabilidad de esos equipos de trabajo. Entonces vamos a ver el concepto de dirección. Es muy sencillo, ¿sí? Un proceso que se realiza, por supuesto, en todos los niveles. Existen 3 niveles en la organización. La dirección también aplica a esos 3 niveles, ¿sí? Y siempre en la búsqueda del logro de los objetivos, que pueden ser objetivos generales o estratégicos que abarcan a toda la organización,
o los objetivos específicos. Todo esto ya lo hemos hablado, o sea que no hace falta que nosotros hablemos de niveles de la organización, porque es algo que lo tenemos estudiado en las 3 unidades anteriores, y en la 4ª también hablamos de niveles de las organizaciones y cómo gira ese funcionamiento en cada uno de esos niveles. Nosotros tenemos que decir que los niveles de la dirección surgen en razón de los procesos de delegación de autoridad y de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que la alta dirección define las políticas y las responsabilidades en la planificación estratégica, ¿sí? Que las gerencias intermedias definen todo lo que tiene que ver con la traducción o la interpretación de esas estrategias en los niveles de alta dirección para el desarrollo de los programas, y los niveles de supervisión son aquellos en donde se generan las etapas de ejecución de todos los procesos que se pueden aplicar dentro de una organización. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que surgen estos niveles de dirección de los procesos de delegación de autoridad y de responsabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta el momento? ¿Sí? Bien. Aquel que dirige y que tiene esta capacidad de liderazgo en cada uno de esos niveles debe tener capacidades directivas. Esas capacidades directivas están divididas en 4 bloques, digamos así como para que se puedan entender, y que tiene que ver con el contexto de formación de los directivos de las organizaciones. La capacidad estratégica, como bien lo dicen y como todos ustedes saben, hace referencia a el análisis, ¿sí? La capacidad de análisis que tenga la persona que dirige para enfrentar las situaciones complejas, ¿sí? Esas situaciones complejas están dadas por lo que surge del entorno, lo que puede surgir a través de los embates de la competencia o de las modificaciones o cambios en los gustos o necesidades de los clientes, y hace que quien dirige tiene que tener la capacidad o la estrategia para poder girar el rumbo de la organización y sostenerlo en el cumplimiento de los objetivos. Es decir, que esos caminos o esas líneas de acción que puede tener disponible quien dirige a través de la información con la que cuenta, ¿sí? Surge de los análisis que nosotros ya hemos visto, de las herramientas de análisis, ¿sí? Elige el medio adecuado para poder sostener el rumbo de la organización. La capacidad interpersonal tiene que ver con la forma en la que se relaciona con los grupos de trabajo. El primer elemento que debe tener quien dirige, o capacidad directiva de quien dirige, es saber que lo que se está dirigiendo son personas que tienen necesidades, que tienen distintas formaciones y culturas, y que debe interactuar de tal forma que ese grupo de trabajo tan heterogéneo deba o pueda formarse de alguna forma en relación a la homogeneidad del cumplimiento de las actividades que les son delegadas. ¿Cómo lo hace? Motivando, ¿sí? Ya vamos a ver qué es la motivación, coordinando las tareas, ¿sí? Y estableciendo relaciones externas o internas, ¿sí? Hacia el interior de la organización y hacia el exterior de la organización, con cada una de las variables que puedan afectar al funcionamiento de la organización. La capacidad emocional, ¿sí? Es muy importante porque la complejidad de las situaciones en los grupos humanos es permanente y es diaria. Entonces, quien dirige
debe tener una capacidad o un nivel emocional muy equilibrado para no verse afectado dentro de esta variabilidad de sentimientos y posiciones dentro de la organización. Cuando toma decisiones, asume riesgos, ¿sí? Esto puede ser el caso de promocionar a algún integrante de la organización o decidir que sea desplazado un integrante de la organización a otro nivel o al exterior de la organización. Esto tiene que ver con la posibilidad de asumir ciertos riesgos dentro de la dirección de las organizaciones. La técnica hace relación a la formación, ¿sí? A la formación profesional que tiene quien dirige y quien lidera la organización, al conocimiento que tenga del sector económico y a la posibilidad a través de la formación de aplicar distintas técnicas de gestión empresarial, ¿sí? Caso de la motivación, para poder lograr los objetivos de la organización. Esto tiene que ver con, espérenme un segundito, ¿sí? Con las capacidades directivas. Existen 3 tipos de dirección. Estas direcciones, ¿sí? Estos 3 tipos de dirección se definen, ¿sí? Por las características de aquel que dirige. La personalidad, la experiencia, las características de los grupos, ¿sí? A que dirige, las relaciones interpersonales que se dan entre los grupos, ¿sí? Y quien dirige, la cultura, el clima organizacional y el medio. Son todos elementos que se deben tener en cuenta para poder definir los tipos de dirección. Vamos a hablar de la dirección autócrata, ¿sí? ¿Conocen acá nos detenemos un minutito, ¿sí? ¿Conocen algún tipo de dirección autócrata o han tenido relación con algún tipo de dirección autócrata? No necesariamente tiene que ser en una organización, ¿no? Como empleado, digo. En el colegio, ¿sí? ¿Por qué? Exacto, ¿sí? El tipo de enseñanza que nosotros venimos recibiendo, ¿sí? Que en algún momento tiene que modificarse porque no es la forma en los tiempos en los que cada uno de nosotros accedemos a la información, ¿sí? Tiene que ver con este tipo de dirección. La enseñanza que nosotros hemos recibido es conductista. ¿Qué significa esto? Que una persona se para al frente, ¿sí? Da las indicaciones, desarrolla un tema, e indica qué actividades se deben cumplir para aprobar o para avanzar en ese tema, ¿sí? Y si no se cumple, y aquella persona que no cumpla, ¿sí? Se procede a la sanción, como dice el compañero. Bueno, este tipo de direcciones existen todavía en las organizaciones, tanto públicas, privadas, ¿sí? En donde la línea de mando es vertical y no hay otra forma, ¿sí? De sostener la tarea que recibiendo órdenes y enviando informes o resultados según lo que se esté solicitando dentro de la organización. Quien tiene la capacidad o la forma de dirección autócrata, ¿sí? Se concentra totalmente en el trabajo. Aquí no hay una mirada hacia el grupo de personas, no hay esa capacidad emocional, ¿sí? Que hablábamos hace un momento dentro de las capacidades directivas, ¿sí? Solamente se establecen relaciones de trabajo. ¿Qué organización hoy ustedes me pueden decir que exista este tipo de dirección y que la tienen cerquita de la universidad? A ver si se dan cuenta.
que creo que ya se están yendo de ahí. Está muy cerca de la universidad. Por el chat dicen en el regimiento. El ejército, tal cual, ¿sí? El ejército, ¿sí? Mantiene este tipo de relaciones de trabajo autócratas, son unidades de mando, ¿sí? Solamente se ejerce, ¿sí? Las actividades a través de la sanción y se tiene en cuenta solamente las tareas. El ejército tiene este tipo de dirección o este tipo de mando y lo sigue sosteniendo. ¿Ustedes saben cuáles son las sanciones que aplica el ejército si no se cumple con alguna actividad? ¿O qué sanciones se aplicaban hace un tiempo? ¿Han Creo que un escuchado tipo de hablar alguna sanción vez? creo que un tipo de sanción eran días de prisión. Claro, como se decía antes, ¿sí? Tenían días de de calabozo, ¿sí? Si se retiraba antes de una guardia, si un soldado no asistía a la guardia, si un soldado no estaba en el lugar de las tareas, en el horario que correspondía, que generalmente era a partir de las 6 de la mañana, ¿sí? Se aplicaban sanciones con días de encierro. Entonces ustedes fíjense que todavía se sostienen, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los otros tipos de dirección, e interactúan en el medio estas formas, ¿sí? De mando en la actualidad. Obviamente el ejército hoy, quien ingresa a formar parte de las Fuerzas Armadas, lo hace por decisión propia, no es una convocatoria como era antes cuando se hacía el servicio militar, sino por una decisión, ¿sí? Propia de formar parte de las Fuerzas Armadas. Obviamente existe una formación, ¿sí? La formación para la defensa, la formación para ciertas actividades y tareas que cumplen las Fuerzas Armadas con el medio, con la sociedad, ¿sí? Ante emergencias, existe la formación, no significa que este tipo de dirección sea simplemente de mando y que no se forme a los grupos de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de dirección es que las actividades se concentran en el trabajo, que son solamente relaciones de trabajo que pueden surgir dentro de la interacción de los grupos o de las personas que forman un área específica, ¿sí? Y que la tarea es el principal objetivo de este tipo de dirección. Existe otro tipo de dirección que es la dirección relajada. Esta dirección relajada generalmente se da para algún tipo de organización que surge, ¿sí? por un objeto o un objetivo temporal, en donde no es necesario conformar una estructura organizativa fija como la tienen otras organizaciones, ¿sí? Por ahí se arma un grupo de trabajo para realizar un evento y existe en ese grupo de trabajo una dirección relajada. El clima es de libertad, la organización es informal, ¿por qué? Porque tiene un principio y un fin temporal, ¿sí? Esta organización se funde cuando se cumple el objetivo, ¿sí? Y los mismos miembros, ocupan y rotan dentro de lo que puede ser funciones de la organización y los niveles de actividad según el objeto por el cual ha sido creada. Y por último, la dirección participativa, ¿sí? Es aquella que prioriza los esfuerzos conjuntos. ¿Qué significa esto? Que aquí tenemos en cuenta al personal, ¿sí? Por eso decimos que es una organización del tipo democrática.
el grupo de trabajo, el equipo de trabajo, genera, ¿sí?, a través de reuniones o de una lluvia de ideas, sugerencias para las decisiones finales que deben estar, obviamente, siempre de la mano de quien dirige. Aquí estamos hablando de liderazgo, aquí se aplican las capacidades directivas del líder de la organización o del grupo de trabajo, y la función principal dentro de quien ejerce o actúa con una dirección participativa es la motivación, es decir, estamos influenciando a los equipos de trabajo al cumplimiento de los objetivos. ¿Preguntas? ¿O es todo sencillo y fácil? Muy fácil, ¿sí? Esto es, así como lo están viendo, es lo que tienen que saber para el martes, ¿sí? Nada más, no salgamos de esto para que el parcial se apruebe y promocionemos mucho más de lo que tenemos que promocionar. Procesos de dirección, ¿sí? Como les había comentado hace un momento, existen herramientas que permiten, ¿sí?, aplicar esos distintos tipos de dirección y sobre todo la dirección participativa. La motivación tiene que ver con las fuerzas que inician y dirigen y sostienen la conducta hacia una meta. ¿Qué significa todo esto? Que aquel que dirige motiva a las personas, ¿sí?, para satisfacer los objetivos personales y los objetivos generales de la organización, ¿sí? Aquí se tiene en cuenta, ¿sí?, el crecimiento personal de los integrantes dentro de la organización. Otra herramienta, y obviamente es una de las más importantes, ¿sí?, la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es la materia prima dentro de los sistemas de información que forman parte de la organización, ¿sí? Existe una comunicación formal y una comunicación informal. También saben de qué se trata, ya vamos a ver, pero también conocen y saben muy bien qué es la comunicación formal e informal, ¿sí? Denme ejemplos de comunicación formal e informal dentro de la carrera. ¿Qué les parece? Informal podrían ser los grupos de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp, ¿sí? Y la comunicación formal, ¿qué ejemplo tienen ustedes ahí en la mano? El campus, el SIU, pero antes de todo eso, ¿sí?, el programa de cátedra es un elemento que forma parte de la comunicación formal, ¿sí? El horario, ¿sí?, pero el horario en sí no es comunicación formal. Un calendario, un aulero, ¿sí?, es comunicación formal y que envía horarios de diferentes cátedras, ¿sí?, tanto teórico o práctico. ¿Se entiende? Que el horario en sí no es comunicación formal. Si yo les digo a las 17 horas tienen el práctico de la unidad número 5, eso no es comunicación formal, ¿sí? ¿Sí? Exacto, ¿sí? Los horarios de cada materia, ¿sí?, el cronograma de clases es comunicación formal. Bien. El sistema de información para la dirección, como les dije, la comunicación, todo lo que fluye dentro de la organización, ¿sí?, forma parte o insumo del sistema de información para la dirección, ¿sí? ¿Y para qué le sirve el sistema de información al que dirige? Para ¿Cuál tomar será el uso que le decisiones. da? Facilitar la tarea de la dirección, principalmente. Para analizar el pasado, ¿no? Para analizar, ¿sí? Pero ¿para qué? ¿Qué hago yo con el sistema de información? ¿Sí? Yo dirijo
Hace rato se los dije, ¿sí? Dirijo la organización, necesito información, ¿sí? Esa información viene dada de todas las actividades dentro de la organización y también tiene flujos dentro de la organización en distintas líneas. Ahí ya lo van a ver, ya se los voy a mostrar. Pero ¿para qué me sirve a mí el sistema de información? ¿Qué me brinda? Información. Sí, información. ¿Pero para qué? Para la toma de decisiones. Para un mejor control de la organización. Fíjense que les estoy preguntando algo que los responden con el concepto de información. Recuerden que yo no veo los chats, chicos, ¿sí? Para la toma de Así que no- decisiones. Exacto, ¿sí? El sistema de información reduce la incertidumbre, ¿sí? Y permite a quien dirige tomar las decisiones correctas. Siempre quien dirige siempre tiene distintos rumbos de acción, distintos caminos, ¿sí? Para lograr y llegar a esas metas que nosotros nos fijamos cuando planificamos, ¿sí? Entonces el sistema de información, la principal función del sistema de información es reducir la incertidumbre y tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Para que se cumplan los objetivos. Toma de decisiones, ¿sí? Existen decisiones programadas y no programadas, ya vamos a ver, ¿sí? Otro elemento. ¿Están viendo? Porque a mí se me desapareció acá. A ver, acá corro. ¿Sí se ve, no es cierto? Bien. Dentro de los procesos de dirección, el liderazgo es una herramienta, ¿sí? El liderazgo es una herramienta. Quien ejerce la función de dirección lo debe hacer en el marco del liderazgo. Consiste en influir a los empleados, que hoy en día nosotros no le decimos empleados, sino equipo de trabajo o grupo de trabajo, ¿sí? Para que logren las metas en lo que se refiere al trabajo, a lo que tienen que cumplir, a la tarea que les ha sido asignada, ¿sí? Dentro del área. La comunicación es otra herramienta, ¿sí? Es el medio por el cual nosotros nos relacionamos en este momento. Nosotros hemos establecido procesos de comunicación, hemos asignado un medio de comunicación que ha sido la plataforma, ¿sí? Hemos dado un horario, hemos establecido un horario, forma parte del proceso de comunicación, ¿sí? Para poder lograr hoy estar viendo la unidad número 5. Entonces, ¿qué permite la comunicación? Dar a conocer los objetivos y políticas organizacionales, analizar y establecer las distintas acciones para poder alcanzar esos objetivos organizacionales, organizar los recursos humanos, ¿sí? Hay distintos elementos que nos permiten la comunicación, como dijimos, la comunicación formal e informal, y proponer criterios de evaluación personal, ¿sí? Esto es un proceso de comunicación básico, ustedes lo conocen, ¿sí? Ustedes conocen, a ver, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, esto lo conocen desde la primaria, ¿sí? La retroalimentación en el caso de que el emisor y el receptor no hayan logrado establecer el proceso de comunicación, es lo mismo que pasa en un sistema, ¿no es cierto? Si no surge o no se cumple el objetivo, se retroalimenta el sistema. En los procesos de comunicación existe, ¿sí?, el mismo elemento y para retroalimentar ese sistema. Herramientas de la comunicación, ¿sí? Existen distintos tipos de comunicación, la comunicación verbal, la escrita y la gestual, ¿sí? En este momento nosotros estamos estableciendo una comunicación verbal. Existen ventajas y desventajas de cada uno de estos tipos de comunicaciones, ¿sí? En relación a la comunicación verbal y escrita, el mensaje tiene
un tiempo, un plazo, desde que llega, desde que sale del emisor al receptor, ¿sí? ¿Cuáles serían las desventajas de la comunicación verbal y la escrita? En la verbal no tenemos respaldo de ese proceso de comunicación, en la comunicación escrita existe el respaldo. Hoy en día, ¿sí? Con los medios de todas las herramientas de comunicación que nosotros tenemos, existe respaldo legal en los procesos de comunicación que establecemos a través de WhatsApp, de cuentas de correo, de todas las herramientas que conocemos de comunicación. ¿Ustedes qué les parece? ¿Existe respaldo legal de esos procesos de comunicación? ¿Cuál de ellos elegirían y me dirían ustedes que tiene respaldo legal? El escrito. Sí, la escrita, pero dentro de las herramientas de la comunicación. Dentro de las herramientas de comunicación, ¿sí? WhatsApp dijimos que es una herramienta de comunicación, ¿no es cierto? El campus virtual dijimos que es una herramienta de comunicación. El correo, ¿sí? Es una herramienta de comunicación. De estos tres, ¿a ustedes cuál les parece que tiene respaldo legal? El correo. El correo es el primero, ¿sí? Tiene respaldo legal. El correo y el campus virtual tiene respaldo legal porque queda asentado, ¿sí? Queda asentado y las cuentas de correo, por ejemplo, tenemos cuentas de correo oficiales. Entonces ya tiene un respaldo legal el proceso de comunicación que se da a través de estas herramientas. En cambio, el WhatsApp no tiene respaldo legal. Les aviso, ¿sí? Si yo tengo que hacer algún tipo de denuncia o alguna cuestión, ¿sí? Tengo que pasar por escribano, pero no tiene respaldo legal. El soporte comunicacional que me da el campus virtual tiene respaldo legal. ¿Por qué? Porque está en el ámbito, ¿sí? De una institución educativa que ofrece la herramienta de campus virtual como repositorio de todo el material, ¿sí? Que se puede desarrollar en una cátedra. También los exámenes, ¿sí? Que se desarrollan dentro del campus virtual tienen respaldo legal. ¿Entienden la diferencia? Sí, ¿no es cierto? Se entiende la diferencia. Entonces eso tiene que quedarles claro. El WhatsApp no tiene respaldo legal. Bien, sí. Sí, pero legalmente no tiene respaldo. O sea, todo lo que tenga que enviar como material y como elemento que me respalde alguna actividad o alguna acción, tiene que ser a través de una cuenta de correo oficial o de un repositorio, ¿sí? Como es el caso del ejemplo del campus virtual. ¿Se entendió la diferencia entre los tipos de comunicación, las ventajas y desventajas? Sí, profe. Bien, fíjense, la comunicación verbal, formal. Hace un momento yo les decía que fluye en una organización de distintas formas, ascendente o descendente, de forma horizontal o de forma oblicua. Esto tiene que ver con la estructura piramidal de la organización, ¿sí? Y si la pregunta es, ¿qué comunicación de tipo descendente, ¿sí? Surge de la organización que ustedes están analizando para su trabajo de campo? ¿Qué ejemplos me pueden dar ustedes? De un jefe hacia un empleado. ¿Cómo? De un jefe hacia un empleado. De un jefe hacia un empleado, ¿sí? Obviamente. La comunicación descendente, ¿sí? Siempre es de un superior, ¿sí? Hacia un subordinado.
¿qué es lo que se puede solicitar dentro de una organización? Si ustedes se ubican dentro de la organización institucional en la que están, ¿sí? Existe comunicación descendente. Cuando ustedes ingresaron a la institución, ¿sí? ¿Qué comunicación formal descendente recibieron? ¿Cuál fue la primera comunicación formal que recibieron? ¿El plan de estudios? No, 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 no. Escuchen lo que estoy preguntando. Ustedes recibieron comunicación formal apenas ingresaron a la institución, cuando decidieron inscribirse en la carrera. ¿Cuál fue la primera? ¿No se acuerdan? ¿La etapa de inscripción? Exacto, ¿sí? La etapa de inscripción. La primera comunicación formal que ustedes recibieron de la institución es, ¿sí? La solicitud a través del formulario con el que se inscribieron, es todo el material y toda la documentación que ustedes han tenido que recolectar y recabar para armar su legajo personal, ¿sí? Esa es la primera comunicación formal que ustedes han tenido de la institución. ¿Y ustedes qué han devuelto? Sería una comunicación ascendente con todos los papeles que necesitaban para Toda inscribirnos. la documentación, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de una organización, ¿sí? Y hablo y establezco una comunicación formal descendente, lo que solicito a los niveles de subordinación, ¿sí? Generalmente son informes, ¿sí? Órdenes e informes, ¿sí? Ejecución de tareas y resultados de esa ejecución de tareas, ¿sí? Devuelvo los resultados de la ejecución de tarea. Y cuando estoy hablando de la comunicación horizontal, ¿qué les parece? ¿Qué comparto? Jerarquía, Sería entre compañeros. ¿Cómo? Comunicación formal. Recuerden que tenemos dos tipos de comunicación, la comunicación formal y la informal. Y aquí lo que estamos haciendo es mostrar los tipos de comunicación formal dentro de la organización y cómo se da esa comunicación formal, ¿sí? Ascendente, descendente, horizontal, oblicua. Se da entre los mismos niveles de jerarquía, ¿sí? Fíjense, comercialización, recursos humanos, finanzas, ¿sí? Es un mismo nivel de jerarquía, ¿sí? Entre los miembros de ese... ¿Y en qué radica la información de los miembros de una misma jerarquía? Estamos hablando de 3 áreas que forman parte de un mismo nivel. Cuando hay un nivel de comunicación horizontal entre los miembros de un mismo nivel, lo que se pretende aquí, ¿sí?, es asesoramiento, ¿sí? Asesoramiento. Y si yo lo traslado, ¿sí?, a la comunicación que yo puedo tener en mi grupo de trabajo, cuando me comunico con los miembros de un mismo nivel, estoy solicitando asesoramiento sobre alguna actividad específica. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y la comunicación oblicua?
Fíjense, miren, existe una comunicación oblicua entre un nivel de supervisión, es el tercer nivel, ¿sí? Este es el tercer nivel. ¿Por qué? Porque de comercialización surgen los departamentos de venta, ¿sí? Y esa comunicación del departamento de venta sur con el departamento de finanzas, ¿sí? Es oblicua. Fíjense que nosotros tenemos acá una relación de dependencia con comercialización, pero el departamento de venta sur no utiliza su relación de dependencia. Se comunica de manera oblicua con el primer nivel, ¿sí? O su relación de dependencia, y en este caso de finanzas. ¿Por qué puede surgir esto? Estoy eliminando mi relación de dependencia a la autoridad, ¿sí? Del área de comercialización y me comunico directamente con finanzas. A ver si lo pueden ver. ¿No lo pueden ver? Sí, pero no sabría en qué caso ocurriría una A comunicación. ver, les doy un ejemplo común, ¿sí? Nosotros, la cátedra, ustedes estudiantes, nosotros docentes, ¿sí? Surge alguna cuestión dentro de la cátedra y en vez de resolverla con su línea de dependencia, que la línea de dependencia sería el equipo de cátedra, ¿sí? Se da una comunicación oblicua y se comunican directamente con el coordinador o el director de la carrera. ¿Cuál sería la situación que se da? Puede ser que haya un problema. Claro, ¿sí? Claro. Fíjense, estoy obviando, ¿sí? Hay un conflicto aquí, hay un conflicto. Estoy obviando la relación de dependencia que tengo con el área y me comunico con otra área directamente, ¿sí? Entonces hay un conflicto, una competencia, ¿sí? Que se está estableciendo en esta comunicación. Entonces, cuando yo elimino, ¿sí? O paso el nivel de dependencia y me comunico de otra manera, es porque existe en el medio una relación de conflicto, ¿sí? Entonces yo elevo informes, ¿sí? Departamento Sur eleva informes al área de finanzas, ¿sí? De el nivel de ventas, de la capacidad de ventas, ¿sí? Elevo informes directamente al área de finanzas. Entonces surge un conflicto, cuando hay una comunicación oblicua, surge ahí un elemento, ¿sí? De conflicto entre mi relación de dependencia. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, esto que ustedes están viendo acá, ustedes no van a tener caso práctico ahora para resolver como actividad práctica, ¿sí? Lo que yo voy a preguntar son ciertas cuestiones relacionadas al trabajo de campo, ¿sí? Los tipos de comunicación, qué tipo de dirección se ejerce en el trabajo de campo, ¿sí? Son 2 o 3 preguntas que voy a hacer relacionadas con la unidad y el trabajo de campo. Esa va a ser la actividad práctica que ustedes van a tener y la que vamos a utilizar también para el parcial. Seguimos. Comunicación informal, ¿sí? La más sencilla, la relación entre pares, ¿sí? Son relaciones espontáneas que se dan, ¿sí? Dentro de los miembros de una organización.
es una forma de comunicación que también debe ser tenida en cuenta, porque cuando hablamos de ruidos en la comunicación informal puede generar ciertos ruidos, ¿sí?, en la comunicación formal. Y esto que están viendo acá, ¿sí?, como comunicación, ahora vuelvo, ¿sí?, a estas uniones o a estos lazos de unión que se dan dentro de la organización, también es una forma de comunicación informal. Yo tengo una relación personal, ¿sí?, el supervisor del departamento de Venta Sur tiene una relación personal con el gerente de finanzas. Y ahí se establece comunicación informal, ¿sí? ¿Estamos? Puede existir entre personas que son de distintos niveles jerárquicos, porque las relaciones de amistad no se establecen por niveles jerárquicos. Entonces la comunicación informal forma parte de la comunicación en la organización. Y no se la debe dejar de lado, ¿sí? Hay que tenerla en cuenta porque es básica para todo lo que tenga que ver con interferencias en la comunicación formal. Sistemas de información, ¿sí? Ya habíamos dicho que los sistemas de información nos permiten reducir la incertidumbre y tomar decisiones claras, precisas, ¿sí?, y en el momento que corresponde. Existen distintos niveles dentro de los sistemas de información, ¿sí?, que tienen que ver con el manejo y el uso de la información y los niveles que tenemos que tener en cuenta en esos manejos y usos de la información. La información detallada, ¿sí?, tiene que ver y está relacionada con la información externa, información interna detallada, uso de información externa. La planificación de estos sistemas de información nos permiten, ¿sí?, resolver situaciones que surgen de los análisis externos e internos dentro de la organización. Sistemas de información ni siquiera les voy a preguntar porque es algo que ustedes lo manejan, lo dominan y no forma parte, ¿sí?, de lo que estamos viendo acá. A mí lo que me interesa es que sepan qué es la dirección, qué son los niveles, de cómo se establecen los niveles de dirección, qué tipos de dirección existen, cómo se dan los procesos de comunicación, ¿sí?, y cuáles son los elementos, ¿sí?, que nos permiten y las distintas herramientas que nos permiten establecer los procesos de dirección. Eso es todo lo que hay que saber de esta unidad. ¿Quedó claro? ¿Puede repetir una vez más, profe? ¿Qué es lo que tiene que ver para Sí, sí. rendir? Primero saber qué es la dirección, ¿sí? El concepto de dirección. Claro, tiene que quedar claro que tenemos que saber el concepto de dirección, que existen niveles de dirección, que ya los hemos explicado, cuáles son las capacidades directivas del líder, ¿sí?, de la organización, qué tipos de dirección existen, ¿sí?, y cuáles son las herramientas que nos permiten establecer los procesos de dirección. Las formas de comunicación formal, sí lo vamos a ver y sí lo van a rendir. Eso es todo lo que tienen que saber, nada más que eso. ¿Preguntas? Aparte de dirección, profe, otro tema que entra en el parcial. ¿Cómo? Perdón. Quería preguntar otro tema que entra. Es que siento mucho eco en su comunicación. Creo que pregunta qué tema está en el Aparte de parcial. dirección, ¿qué tema entra? En la unidad número 4. ¿La vieron a la unidad número 4, no es cierto? Ya la han estudiado para rendir el martes. ¿Sí o no? Venimos. Ahí vienen. Sí o sí entra la unidad número 4. ¿Sí? Estructura organizacional, sí o sí. Unidad número 5 y control, seguro que queda para el recuperatorio.
Eso es todo, nada más. Y la actividad práctica de esta unidad, ¿sí? Va a estar relacionada con el trabajo de campo, que dentro de un ratito les subo el material, la teoría, les subo la presentación y la actividad práctica. Que la actividad práctica va a quedar pendiente hasta después que rinda, ¿sí? Se los voy a dejar para jueves o viernes de la semana que viene. Perfecto, profe. Bien, profe, hasta luego. ¿Qué de estructura organizacional? Concepto de estructura organizacional, ¿sí? Elementos del diseño de la estructura organizacional, departamentalización, ¿qué más? Diseño de organigrama, son cosas que van a entrar, ¿sí? Son cosas que van a entrar en el parcial, como para que lo tengan en cuenta. Y si necesitan algún tipo de ayuda el fin de semana, que tienen un fin de semana largo, me avisan y vemos todo lo que ustedes necesiten. Nos podemos conectar en algún momentito antes de que rinda. ¿Preguntas? A mí me quedó una duda referida a la unidad anterior. Sí. No me queda muy claro cuál es la diferencia entre la dirección media y los mandos medios, digamos. Me parece como que son muy similares. La dirección media y los mandos medios es lo mismo. Pregunto porque en los apuntes sale como si fuesen dos cosas distintas, ¿no? Por eso. No, es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, la diferencia entre las estructuras mecánicas y orgánicas, eso estudienlo, ¿sí? Revísenlo. Les ha dado la profe todo lo que tiene que ver con factores para el diseño. Pregunto, No recuerdo, sinceramente. ¿no? Por Lo el que chat dicen que podemos, creen que algo resumido sí dio. Yo la verdad que no recuerdo. lo que podemos hacer es hacer un repaso de la unidad 4, ¿sí? Antes de que rinda, no tengo drama. Y les digo qué voy a tomar del parcial. Así que eso no tengo drama si es que tienen problemas con unidad número 4. Perfecto, ¿Listo? profe. Nos vemos. Sí, profe. Hasta luego. Cuídense. Luego, Nos Chao, profe. profe. vemos.